Bienvenido de nuevo a todo el mundo. Continuamos una vez más con la historia de España, el bloque 5 en esta ocasión. Vamos allá. Pues bien, como siempre, empezaré por lo último de lo que hablé en el anterior vídeo, Carlos III, quien fue sustituido por su hijo Carlos IV en 1788 tras su muerte. Su reinado fue antecedente de la Guerra de Independencia Española, así pues daré comienzo con los antecedentes y causas de esta. Desde el reinado de Carlos IV se produce un proceso general de crisis del antiguo régimen en España que estuvo muy condicionado por la Revolución Francesa. Además, la actitud indecisa de Floridablanca y la ineficacia del conde de Aranda ante el proceso revolucionario francés contribuirían a acrecentar la crisis y a propiciar la llegada al poder como primer ministro de Manuel Godoy en 1792. En los primeros años de reinado, tras la ejecución de Luis XVI en 1793, Carlos IV acabó con la política de pactos de familia con Francia y le declaró la guerra. Pero España es derrotada en la Guerra de la Convención, que acabó con la Paz de Basilea, en la que Francia se queda con la parte este de la isla de la Española y se volvió a una política de alianza con Francia, que era poco favorable para España. Esta se inició con la firma del Tratado de San Ildefonso y España tuvo que involucrarse en varios conflictos contra Portugal en la Guerra de las Naranjas, llamada así porque Godoy envió naranjas a la reina tras la victoria, e Inglaterra en la Batalla de Trafalgar. España se encontraba en ese momento con grandes dificultades económicas debidas a numerosas guerras, la escasez de cereales y una situación hacendística en la que la deuda pública era 10 veces superior a los ingresos del Estado. En la corte se va haciendo cada vez más clara la polarización de fuerzas en torno a los seguidores de Godoy y a los del príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, que es progresivamente marginado desde la conjura o proceso del Escorial, que coincide en tiempo con la firma del Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807, que autorizó el paso del ejército francés por España para ocupar Portugal, ya que este era aliado de Inglaterra y se había opuesto a participar en el bloqueo continental contra Inglaterra, que era un decreto que se estableció en el Decreto Imperial de Berlín de 1806. A cambio, Portugal se repartiría en tres partes, una para los Borbones, otra para Napoleón y otra para el propio Godoy, un principado en Suralgarve. La cosa es que las posiciones que tomaban las tropas francesas comenzaron a ser sospechosas y Manuel Godoy previó las intenciones de los franceses, por lo que trató de trasladar a la familia real a Andalucía para quizás luego enviarlos a América. Pero su plan se vio frustrado por la reacción de los partidarios de Fernando VII, que actuaron en el motín de Aranjuez, que significó la caída de Godoy, que fue metido en prisión, y la represión de sus partidarios. Además, Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII, lo que provocó que Napoleón se pudiese aprovechar de la situación, atrayendo a la familia real española a Bayona con la excusa de mediar en la disputa entre Carlos IV, que quería volver al trono, y Fernando VII. Allí, con una muy hábil maniobra, el emperador forzó las conocidas como abdicaciones de Bayona, en las que Fernando renunció al trono en favor de su padre y este en Napoleón, que a su vez se lo entregaría a su hermano José Bonaparte o José I, que había sido hasta entonces rey de Nápoles y que hizo publicar el Estatuto de Bayona. Por entonces, las relaciones entre la población y las tropas francesas son cada vez más tensas e incluso se produjeron en Madrid constantes incidentes que desembocaron en el levantamiento del 2 de mayo de 1808. Este se debió a que el infante Francisco de Paula iba a ser trasladado a Francia. Era el último infante en ser trasladado y esto dio lugar a que el pueblo español y oficiales del cuartel de Monteleón se sublevaran contra los franceses. Este levantamiento terminó con el fusilamiento de numerosos madrileños el 3 de mayo y se extendió por toda España, desembocando en la Guerra de la Independencia. El levantamiento y las abdicaciones produjeron un vacío de poder, pues la Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla quedaron paralizados ante la marcha del rey y se estableció un nuevo poder en las zonas no ocupadas, donde la resistencia llevó a cabo la tarea de configurar un poder alternativo que fuera capaz de sostener la lucha contra los franceses. Se formaron así las juntas locales y provinciales, que eran coordinadas por la Junta Central Suprema, constituida en Aranjuez y presidida por Floridablanca. Esta asumió la soberanía nacional y dirigió la marcha de la guerra. Y a todo esto es importante hablar de los bandos del conflicto y las bases de la guerra. España quedó dividida durante la Guerra de la Independencia en dos: la España de José I, que eran los territorios ocupados y afrancesados, y la España de la insurrección popular y la resistencia, conformada por liberales y absolutistas en nombre de Fernando VII. Fue una guerra con un carácter de liberación y que no fue política, sino nacional, pues no solo el ejército participó en ella, sino que el pueblo español también. Durante esta fue importante en la contienda la guerra de guerrillas y la resistencia en las ciudades. Además, a lo largo de la guerra participan tropas inglesas en favor de las españolas que estaban dirigidas por el duque de Wellington, quien asumió el mando unificado de las fuerzas antifrancesas. La guerra se desarrolló en tres fases. La primera, en la que las tropas francesas ocupan los lugares estratégicos, se desarrolla de mayo a octubre de 1808. En esta, algunas ciudades como Zaragoza y Gerona se sublevaron y fueron aisladas.
Por otra parte, el ejército francés dirigido por el general Dupont, que estaba a cargo de dominar Andalucía, fue derrotado por primera vez en Bailén, en Jaén, lo que obligó a la retirada francesa hasta el Ebro. Además, José I abandonó Madrid y se trasladó a Vitoria-Gasteiz, por lo que Napoleón tuvo que intervenir personalmente en la dirección de la guerra. Ahí llegamos a la segunda fase, caracterizada por el predominio francés. Se desarrolla entre octubre de 1808 hasta julio de 1812. En ella, Napoleón entra en España con 250.000 soldados y restablece en el trono a José I tras su victoria en Somosierra. Entonces, la Junta Central Suprema se traslada a Sevilla y posteriormente a Cádiz. Se rompe la línea de resistencia española establecida en el Ebro con las rendiciones de Zaragoza y Gerona y otras derrotas españolas como la de Uclés. Tras su triunfo, Napoleón abandona España en enero de 1810 y no volvería a regresar a esta. Finalmente, la fase acaba con la ocupación francesa de toda España excepto Cádiz, dominando en las ciudades y grandes rutas, ya que el campo se hallaba en manos guerrilleras. La tercera fase es la ofensiva hispano-inglesa entre julio de 1812 y 1814. La Junta Central Suprema firmó con Inglaterra una alianza contra Napoleón al mismo tiempo que la retirada de tropas francesas necesarias en el frente ruso. El ejército hispano-inglés, al mando de Wellington, derrotó a los franceses en Arapiles, en Salamanca, y a partir de ahí se invirtió la marcha de la guerra, que terminó con las derrotas francesas en verano de 1813 en Vitoria y San Marcial y la rendición de Pamplona en octubre. Se firmó entonces el Tratado de Valenciennes en diciembre de 1813, donde Napoleón reconoce a Fernando VII como rey de España. Las últimas tropas francesas evacuaron ya España a principios de 1814 en Cataluña. Durante la guerra se vivió una revolución política en la que José I impuso el Estatuto Real de Bayona, implantando un régimen autoritario parcialmente reformista que establecía unas cortes y reconocía algunos derechos individuales. Aprobó medidas como la supresión de secretarías y consejos por ministros. También abolió la jurisdicción señorial y disolvió la Inquisición. Pero bueno, la mayoría de la población lo rechazó y formó sus órganos de gobierno, las juntas locales y provinciales, coordinadas por la Junta Central Suprema, que dio paso a un Consejo de Regencia que entregó la soberanía nacional a las Cortes de Cádiz como Asamblea Nacional Constituyente. Volvemos ahora un poco atrás y nos centraremos en las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Durante la Guerra de la Independencia se gestó una revolución política en la que el pueblo español asumió la soberanía nacional y comenzó a desmontar el antiguo régimen. La revolución comenzó con la aparición de juntas locales que cedieron su autoridad a las juntas provinciales y que a su vez éstas cedieron en septiembre de 1808 sus competencias a la Junta Suprema Central, que es lo mismo que la Junta Central Suprema que ya mencionaba anteriormente y que bueno, supongo que se podía decir de ambas maneras. Bueno, esta se convirtió en el gobierno de la Resistencia, con el conde de Floridablanca como dirigente y con sede inicial en Aranjuez. Luego se traslada a Cádiz tras las derrotas militares, dando paso a un Consejo de Regencia compuesto por 5 miembros que asumió el gobierno hasta el regreso de Fernando VII. La Junta Suprema Central debatió la idea de una convocatoria de las Cortes Generales, aunque no se decidió a convocarlas hasta que llegó la noticia del establecimiento de poderes locales autónomos en diversas ciudades americanas, lo que peligró la autoridad española en América. Las Cortes comenzaron a reunirse en la Asamblea Constituyente y asumieron la soberanía nacional, iniciando las sesiones con el juramento de los diputados de defender la integridad de la nación española, incluyendo América. Estas funcionaron hasta la primavera de 1814 y estaban constituidas mayoritariamente por diputados que eran eclesiásticos, abogados, militares, funcionarios, catedráticos y miembros de la burguesía. Las clases populares y mujeres no estuvieron representadas, y los representantes americanos designados fueron los de origen americano que había en ese momento en Cádiz. Había tres tendencias políticas o ideologías políticas: los liberales, partidarios de reformas revolucionarias que acabaran con el antiguo régimen; los ilustrados o jovellanistas, partidarios de reformas moderadas sin cambiar el sistema absolutista; y los absolutistas o conservadores que pretendían mantener el viejo orden monárquico. Para ellos, las Cortes debían limitarse únicamente a aprobar los presupuestos y las contribuciones de la guerra, mientras que las otras dos tendencias defendían que se debía convertir en la primera institución del reino. Las Cortes aprobaron una serie de medidas cuya finalidad era la de desmantelar el antiguo régimen. Estas fueron las siguientes: la supresión del régimen señorial, pues este impedía la modernización de la administración local y provincial; la supresión de los gremios, con la que se pretendía mejorar la producción económica del país; la aprobación de leyes de desamortización, que era la expropiación de bienes por el Estado para subastarlos y que debían ser aplicadas a las propiedades de afrancesados, órdenes militares disueltas, conventos y monasterios destruidos por la guerra y la mitad de las tierras comunales; la supresión de aduanas interiores y el honrado Concejo de la Mesta, que era una asociación de pastores que tenían privilegios como la exención del servicio militar y la de testificar en los juicios;
la abolición de la Inquisición y supresión de conventos con menos de 12 miembros, la aprobación de la libertad de prensa y el inicio de un debate sobre la reorganización territorial de España, en el que hubo aportaciones de contenido regionalista donde se reconoce la provincia como ámbito administrativo y electoral, y que se utilizó para conseguir la uniformidad territorial y la centralización política. La reforma política más importante fue la Constitución de 1812, proclamada el 19 de marzo como la PEPA, que se convierte en la primera ley fundamental aprobada por un Parlamento nacional en España. Consta de 384 artículos recogidos en 10 títulos. Sus principios básicos, inspirados en la Constitución francesa de 1789, fueron la soberanía nacional, que residía en la nación, incluyendo americanos, la división de poderes, ya que el poder legislativo residía en las Cortes unicamerales, el poder ejecutivo en el rey y sus ministros, y el poder judicial en los tribunales, la restricción del monarca, que no podía disolver las Cortes y solo tenía un derecho de veto limitado sobre las leyes aprobadas en las Cortes, el establecimiento de la monarquía constitucional como sistema de gobierno, el reconocimiento de derechos individuales y colectivos como la libertad de imprenta, propiedad, educación, sufragio y muchas más, la igualdad de todos ante la ley, excepto para el ejército e iglesia, que no seguían las mismas leyes, la supresión de los fueros y leyes que iban en contra de la Constitución, el establecimiento de la unidad de códigos criminal, civil y comercial y tribunales para todos en vistas a la igualdad fiscal, la creación de una burocracia centralizada y un ejército nacional, que era la milicia nacional para garantizar el orden constitucional, la proclamación del catolicismo como religión única y oficial del Estado, prohibiéndose las demás, y el establecimiento del sufragio universal masculino e indirecto como sistema electoral, es decir, varones mayores de edad, 25 años, excluyendo los miembros del clero regular. Esta constitución la firmaron 185 diputados. De acuerdo con esta, los ciudadanos reconocen a Fernando VII como rey constitucional. Además, la Constitución refleja el influjo de Iglesia y nobleza, declara un estado confesional y reconoce las propiedades de los privilegiados. Como ni la Constitución de 1812 ni las leyes procedentes de las Cortes de Cádiz tuvieron una aplicación práctica por el estado de la guerra que se vivía, Fernando VII no tuvo dificultad alguna en derogar la Constitución, que quedó como un símbolo de liberalismo y sirvió de inspiración a textos posteriores. Y bueno, continuamos con el reinado de Fernando VII, la lucha entre liberales y absolutistas. Pues bien, la Guerra de Independencia terminó, para recordároslo, en el 1813 con la firma del Tratado de Valenciennes entre Napoleón y Fernando VII, quien recuperó los derechos a la corona. Cuando regresó a España, en abril de 1814, recibió el Manifiesto de los Persas, firmado por los diputados absolutistas. En él se pedía que el rey suprimiera las Cortes y las reformas aprobadas en ellas, incluyendo la Constitución, pues se censuraba la labor de estas y se condenaba la soberanía nacional. Fernando VII promulgó entonces el 4 de mayo el Decreto de Valencia, donde anulaba las reformas aprobadas en las Cortes, incluyendo la Constitución de 1812. Se iniciaba así el sexenio absolutista, deteniendo a los liberales más importantes y disolviendo las Cortes. El apoyo de la Iglesia y de los grandes terratenientes le permitió anular la libertad de prensa, restablecer la Inquisición y la Mesta, permitir la vuelta de los jesuitas y restaurar la sociedad estamental. Se tuvo que enfrentar a la inestabilidad del gobierno, la crisis en Hacienda y la oposición liberal, que realizó pronunciamientos como los de Espoz y Mina o Porlier y Lacy. Pero es en 1820 cuando triunfa el pronunciamiento de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan, en Sevilla. Tras este, Fernando VII se vio obligado a restablecer la Constitución de 1812, iniciándose así el Trienio Liberal, donde se restablecieron las leyes aprobadas en Cádiz, volviendo de nuevo a eliminar la Inquisición y abolir el régimen señorial. En este trienio se aprobaron la Ley de Supresión de Monasterios, el Reglamento de Instrucción Pública, que modificó la instrucción del país dividiéndola en dos, pública y privada, y la estructura educativa dividiéndola en 3 niveles, el primer Código Penal, la división del territorio en 52 provincias, la instauración de la Milicia Nacional y la expulsión de los jesuitas. Los liberales se dividieron entonces en dos bandos: los moderados o doceañistas, que eran antiguos diputados liberales de Cádiz e intelectuales ilustrados como Argüelles y Martínez de la Rosa, y los exaltados o venteañistas, que protagonizaron la Revolución de 1820 como Mendizábal y Alcalá Galiano. Los primeros se llamaban así por la Constitución de 1812 y los segundos por liderar la Revolución de 1820. Los moderados defendían un sufragio censitario que limitase la soberanía nacional y unas cortes bicamerales, mientras que los exaltados defendían un sufragio universal con soberanía nacional y cortes unicamerales. Los moderados gobernaron hasta 1822 y después los exaltados, que estuvieron hasta el 1823 por la oposición al régimen liberal que venía del rey y sus apoyos del ejército, clero y campesinado. En 1822 se formó la Junta Absolutista en Bayona,
que realizaba una política diplomática exterior fuera de España para aclarar con países europeos la liberación de Fernando VII de los liberales, y en Cataluña se llegó a formar la Regencia de Urgel, que era un poder político paralelo en nombre de Fernando VII para gobernar absolutistamente. Finalmente, en 1823, los 100.000 hijos de San Luis, ejército organizado por Francia por orden de la Santa Alianza en el Congreso de Verona de 1822, pusieron fin al régimen liberal y dieron paso a la década ominosa, que es lo mismo que vergonzosa, ya que en esta se puso fin a las reformas liberales, restableciendo las instituciones de la monarquía absoluta. Luego, fue evolucionando hacia un reformismo moderado. Se volvió a reprimir a los liberales y muchos se exiliaron. Otros realizaron intentos de insurrección como Torrijos o Mariana Pineda. Se llevaron a cabo reformas como la creación del Consejo de Ministros y del Ministerio de Fomento. En Hacienda, López Ballesteros elaboró los primeros presupuestos generales del Estado e impulsó la creación de un nuevo Código de Comercio, del Tribunal de Cuentas, del Banco de San Fernando y de la Bolsa de Madrid. El régimen tenía dos enemigos importantes entonces: los liberales exaltados y los realistas. De los últimos, los más extremistas se aliaron en torno a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII y heredero a la corona. Ante el embarazo de la esposa del monarca y la posibilidad de tener una hija, Fernando VII publicó la pragmática sanción que modificaba la ley sálica, permitiendo reinar a las mujeres, lo que Carlos María Isidro rechazó reclamando la vigencia de la ley sálica. Nacía así el carlismo. Tras los sucesos de la Granja, donde los carlistas, aprovechándose de la enfermedad del rey, intentaron anular la pragmática sanción, Fernando VII confirmó los derechos sucesorios de su hija Isabel, formando gobierno con Cea Bermúdez y desterrando a aquellos que participaron en dichos sucesos. Al morir Fernando VII, su viuda María Cristina heredó la corona como regente de su hija Isabel, lo que desencadenó el inicio de la Guerra Civil o Primera Guerra Carlista. Ahora, por último, os presento el proceso de independencia de las colonias americanas. Este proceso se dio durante el reinado de Fernando VII y sus causas fueron el reformismo borbónico, que impedía la autonomía política y económica de las colonias, la extensión de las ideas ilustradas y liberales, la debilidad de España tras la derrota en Trafalgar y la invasión napoleónica, y los intereses ingleses en la zona. En el proceso de emancipación de las colonias se distinguen dos periodos. La primera fase, en la que la burguesía criolla, enriquecida y animada por la experiencia norteamericana y las ideas liberales, pretendió liberarse de las restricciones y el monopolio comercial impuesto por España. Esta burguesía promovió juntas autónomas y depuso a virreyes y a capitanes generales, rechazando la autoridad de la Junta Central Suprema. Estallaron las primeras insurrecciones como la del cura Hidalgo en México, la de Simón Bolívar en Venezuela y José Francia en Paraguay. Y la segunda fase, en la que se produce la reacción española, pues el regreso de Fernando VII a España trajo consigo el retorno del absolutismo. Aunque bueno, esta reacción no llegó a impedir la independencia de Argentina por José de San Martín en 1816 tras el Congreso de Tucumán, y tampoco pudo impedir que las acciones militares de Simón Bolívar liberasen Ecuador, Venezuela y Colombia. José de San Martín logró la independencia de Chile en 1818, Iturbide la de México en 1822 y Sucre la de Bolivia y Perú tras su victoria sobre las tropas españolas en Ayacucho en 1824. Alrededor de 1825, solo Cuba y Puerto Rico, junto a Filipinas en Asia, permanecían bajo la autoridad de la corona española. Las consecuencias que tuvo este proceso de emancipación fueron estas. La hacienda española quedó al borde de la quiebra, el comercio se redujo notablemente debido a que España perdió su principal mercado exterior, España quedó relegada a un papel de potencia de segundo orden, y los nuevos estados cayeron bajo la órbita de Inglaterra y Estados Unidos. Así que bueno, pues ya está. Una vez más doy mi gran gratitud a todo el que haya visto este vídeo y se haya quedado sobre todo hasta aquí. Pero bueno, con que meramente os haya servido ya estoy bastante contento. Así que nada, ya nos veremos más tarde. Adiós.